Bueno, buenas tardes jóvenes. Vamos a ver una nueva configuración con el amplificador operacional. Hoy vamos a ver el amplificador restador o de diferencia básico. Para analizar este amplificador, lo que tenemos que hacer es recordar dos configuraciones anteriores. La primera es el amplificador inversor y el amplificador no inversor. Cada una de estas dos configuraciones vienen combinadas en este circuito. Si ustedes se dan cuenta, ahora son dos señales de entrada. Si es un amplificador restador, entonces tenemos que restar dos voltajes o dos entradas. Para este análisis, vamos a suponer, ¿sí?, que si aplicamos el teorema de superposición, podemos llegar al voltaje de salida aplicando, ¿sí?, los voltajes de manera separada y después sumando los efectos hacia la salida. Con esto ya podemos llegar muy fácilmente a la ecuación final. Para ello, lo que tenemos que hacer es primero suponer, en este caso, que B2 sea nuestra entrada de voltaje y que B1 lo mandemos a cero, para hacer el análisis de manera independiente. Para hacer que B1 sea cero, simplemente lo mandamos a tierra. Si nosotros lo tenemos en tierra, ¿bien?, quiere decir entonces que los dos resistores de entrada están aterrizados, de tal manera que el potencial aplicado a R1 y a R2 va a ser cero. Por lo tanto, el supuesto divisor de voltaje que forman los dos resistores nos va a dar un potencial de cero en este punto. Es como si el cero o tierra estuviese aplicado a la entrada no inversora. Es como si tuviésemos esto. Si ustedes observan, ahora ya tenemos un amplificador inversor. Entonces podemos llegar a la primera parte de la expresión final, ¿sí?, que nos dice que B0 sería igual a menos, porque es un amplificador inversor, B2 multiplicado por la relación de R2 entre R1. Y ya tenemos la primera parte. ¿Vieron como muy sencillo? Ahora vamos a hacer lo contrario, que es que B2 le aplicamos un potencial cero y que B1 se quede como está. Esto es como si hiciésemos que R1 se manda a tierra. Si nosotros observamos, ¿sí?, ya tenemos un amplificador no inversor. Ahora ustedes se preguntarán, oiga, usted en el otro análisis nos dijo que B1 está aplicado directamente a la entrada no inversora. Bueno, para este caso tenemos que hacer lo siguiente. Primero, en este análisis estoy considerando que R1 en esta entrada como en esta entrada es la misma. R2 y R2 son iguales. Aquí estos dos resistores realmente forman un divisor resistivo y con esta fuente pues será un divisor de voltaje. Este voltaje que está en este punto, que vamos a llamar Vx, está aplicado a la entrada no inversora. Si nosotros vemos el circuito a partir de este punto, ahora sí observamos que es un amplificador no inversor. Entonces, vamos a colocar Vx en nuestra expresión final. Quiere decir que B0 es igual a menos B2 entre R2 multiplicado por R2 y entre R1, le sumamos, ¿sí?, a Bx multiplicado por 1 más R2 entre R1. Con esto ya tenemos la expresión final, que nos dice cuál sería el voltaje de salida de este circuito. Ahora, lo que tenemos que hacer es encontrar Bx. Bx la vamos a sacar en función de B1. Para ello, simplemente observamos que tendríamos que calcular la corriente en este circuito, ¿sí?, y esta corriente multiplicarla por R2 y encontraríamos el voltaje en este punto. Como está aplicado a la entrada no inversora, no hay flujo de corriente hacia el operacional, ¿sí?, entonces podemos hacer esa consideración. Entonces Bx va a ser igual a B1, ¿sí?, entre R1 más R2. Con esto, que es la fórmula para calcular la corriente, ya tenemos esta corriente. Ahora esta corriente hay que multiplicarla por R2, multiplicada por R2. Y ahora sí, ya sabemos cuál es el voltaje de Bx en función de B1. Ahora, hay que sustituir esta expresión en esta. Lo hacemos muy fácil.
va a decir, oiga, va a faltar espacio. No, van a ver. Entonces B0 va a ser igual a menos B2 multiplicado por R2 entre R1 más, vamos a sustituir esta fórmula, que es Bx, B1 por R2 entre R1 más R2, todo esto multiplicado por 1 más R2 entre R1. Ahora sí tenemos nuestra expresión final de manera general para el voltaje de salida. Ahora, tenemos que hacer ciertas suposiciones. La fórmula o la expresión final es muy grande. Es un restador, entonces suena muy complicado calcular la resta de los dos voltajes. ¿Qué vamos a hacer? Hay que simplificar la expresión. Tenemos muchos resistores. Entonces hay que hacer una simplificación. Vamos a hacer dos simplificaciones, ¿sí? La primera va a ser lo siguiente. Si nosotros tenemos 1 más R2 entre R1, podemos hacer este cambio. 1 lo podemos intercambiar por R1 entre R1. ¿Qué nos da? Simplemente pues 1, ¿no? Entonces podemos cambiar nosotros este 1 por R1 entre R1. Muy sencillo. Ahora, si ustedes observan, R1 entre R1 más R2 entre R1 lo podemos volver a simplificar. ¿Cómo? Pues simplemente hacemos esto. R1 más R2 entre R1. ¿Sí? Como pueden observar, la expresión la puede simplificar haciendo esta consideración. Ahora, si ustedes observan R1 más R2, que multiplica B1 por R2 entre R1 más R2, pues simplemente se elimina. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda que el voltaje de salida va a ser igual a menos B2 por R2 entre R1 más B1 multiplicado por R2 entre R1. ¿Qué nos dice? Pues finalmente nos dice, y acomodando la expresión, ¿sí?, y sacando el común denominador, tenemos que B1 menos B2 multiplicado por R2 entre R1. ¿Esto qué nos da? Ahora sí nos da la expresión de salida o del voltaje de salida de esta configuración. Ahora, ¿qué podemos decir de esto? Que si nosotros respetamos que R1 sea igual a R1 y R2 a R2, entonces podemos simplemente hacer una resta de las señales y esa diferencia la multiplicamos por la relación entre R2 y R1. Esto sería el factor de amplificación del circuito. Entonces no solo puede restar, sino que también puede amplificar. Ahora, para algunos casos, o en algunas aplicaciones, no requerimos que haya amplificación. Simplemente necesito que se reste un voltaje de otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esta relación, ¿sí?, sea igual a 1, para que simplemente el voltaje de salida sea P1 menos B2. ¿Para esto qué tendríamos que hacer? Pues simplemente que R1 fuese igual a R2. Por lo tanto, aquí se va a respetar lo mismo. Y que los dos N's sean iguales a R. Entonces, si hacemos que R2 y R1 sean iguales, esto va a ser igual a 1. Por lo tanto, nuestra segunda expresión sería igual. El voltaje de salida va a ser igual a B1 menos B2. Y con eso ya tenemos dos expresiones para el voltaje de salida. ¿Qué nos dicen estas dos expresiones? Primero, que si no queremos que haya una amplificación
que únicamente sea una resta de voltajes, simplemente que R2 y R1 sean iguales, y con eso tenemos esta consideración. Si hacemos esa sustitución aquí, van a ver que de inmediato todas las R se eliminan. Ahora, si quiero que haya una amplificación o requiero una amplificación, simplemente busco el factor de amplificación que yo quiero o la ganancia, y entonces yo lo que hago es encontrar esa relación de R2 entre R1 para la ganancia requerida, y entonces ya lo coloco en mi circuito, como siempre, ¿no? Casi yo siempre en mis circuitos prácticos amplifico por 10. Entonces, yo puedo hacer que este sea de 10K y de 1K. 10K en K, y con eso ya puedo tener una resta con amplificación. No quiero que amplifique, simplemente hago todos los resistores del mismo valor. Ahora, para finalizar, en el circuito práctico que les voy a mostrar ahorita, voy a aplicar yo dos señales senoidales, ¿sí? Las dos señales van a ser iguales. Si las dos señales son iguales tanto en amplitud como en fase, ¿qué quiere decir entonces? Si yo hago que todos los resistores sean iguales y aplico esta expresión, el voltaje de salida va a ser igual a 0. Vamos a obtener simplemente una línea de tierra. Lo que voy a hacer en el circuito, voy a hacer que este voltaje sea variable. Quiere decir que si los dos son iguales a la entrada y después yo hago que este voltaje disminuya hasta 0, tendríamos que sería este voltaje que se le restaría a este, que es 0. Por lo tanto, ¿qué obtendría a la salida? Pues este voltaje que entra a la entrada inversora, pero va a salir, ¿sí?, invertido. Ese va a ser el circuito de comprobación para nuestro amplificador restador o de diferencia. ¿Sí, jóvenes? Bueno, gracias.